Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bendiciones para todos. Una gran oportunidad que tenemos nuevamente de oír todas las bendiciones que Dios quiera mostrarnos a través este, de sus medios de comunicación, a través de Radio Costa Rica, a través de YouTube, Laicos en Acción, y son buenas nuevas de salvación para toda la humanidad, y espero que llegue hasta los confines de la tierra donde Dios quiera llegar, y que estas cartas de amor sean de bendición para todos. No hay nada más lindo que recibir una carta de amor, sobre todo cuando uno está enamorado. Sentir que le interesa a alguien, sentir que la persona que uno ama se preocupó por enviarnos una cartita de amor, de, de paz, de gozo, de tranquilidad, es sumamente satisfactorio. Pues el Señor Jesús nos ama y Él con su infinito amor y misericordia quiere traernos, mandarnos cartitas de amor para que todos nosotros podamos disfrutarlas a plenitud, para que lo conozcamos mejor, para que sepamos que Él está interesado por nosotros y para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, porque la verdad, eso es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Y Él lo ama a usted como me ama a mí y como ama a todas las personas de esta tierra y a todos los seres criados que él, valga la redundancia, que Él crió, porque Él mismo los crió. Y es una gran satisfacción que un ser supremo se interese por nosotros cuando no lo merecemos, porque la verdad es que no lo merecemos. Bueno, hoy vamos a tener un nuevo programa que se llama La muerte que trae vida, y siempre dentro del ministerio de la profecía, dentro del ministerio de la profecía. Y antes vamos a elevar una plegaria al Señor, donde quiera que usted esté, incline su rostro, doble rodillas y ore conmigo para que nuestras oraciones lleguen hasta las alturas de los cielos, porque la palabra de Dios dice que cuando dos o más están reunidos en oración, Él siempre nos va a atender. Amantísimo Padre, hoy estamos aquí esperando esta misiva de amor que nos envías para el día de hoy, y esperemos que despierte cada día más el amor que mora en nosotros hacia ti, Señor, y que podamos recibirlo a plenitud, con agradecimiento, con satisfacción, con gozo, con benignidad, para que podamos hacerlo vida y que esta vida podamos transmitirla también a las demás personas. Gracias, Padre, por tus cartas de amor y por tu amor incondicional. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada más bonito bueno, lo más bonito es amar, porque lo más bonito es amar, pero también ser amado y ser correspondido es muy lindo. Y el Señor nos ama, porque Él nos ama, pero Él quiere que nosotros le demostremos su amor a Él. Él quiere que nosotros estemos con Él, compartamos con Él. Y esto se estaba pensando sobre el matrimonio.
Y la palabra de Dios dice que uno tiene que estar con el esposo o con la esposa en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Digo, si nosotros estamos casados con Dios y debemos que estar con Él en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Pero si estamos ricos, se nos olvida que existe un Dios, que Él fue el que nos proveyó todo. Y decimos, yo lo hago, yo lo hice y me lleno de humo mi cabeza. Si estamos en miseria, estamos renegando y estamos diciendo, ¿por qué, Dios mío? Y estamos peleando con el Señor. ¿Verdad que sí? Y en la enfermedad, peor. En la enfermedad, peor. Y si estamos en salud, nos olvidamos de que Dios existe. Entonces, tenemos que estar con Él en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y Él nos va a amar siempre y nos va a proteger siempre. Y Él prometió estar siempre con nosotros hasta el fin. Bueno, hoy vamos a ver la muerte que trae vida, siempre dentro del misterio de la profecía. El anhelo de toda humanidad es la supervivencia, el deseo de seguir viviendo. Todos deseamos la vida, no la muerte, pero sabemos que la muerte es una realidad en el mundo en que vivimos. Y vamos a leer Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 que dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Repito, Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Y esta palabra nos indica que, dándole un poquitico o un enfoque diferente, esta palabra nos indica que es mentiras, que mi mamá y mi papá y mis hermanos y todos los que se murieron antes que yo me están cuidando desde el cielo y que hay una estrellita allá en el cielo que está alumbrando mi camino. Eso es mentira. Los muertos nada saben. Su memoria fue puesta en el olvido. Y que están en las alturas de los cielos, menos. Ellos están en el Seol esperando la segunda venida del Señor y también esperando a ser juzgados. Entonces encontramos que los vivos saben que hemos de morir, y esto es lo único que sabemos con certeza. Nosotros sabemos que en algún momento vamos a morir, que la muerte es inevitable para cada uno de nosotros. Y en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestros momentos de tranquilidad, nos preguntamos, ¿no hay algo más que esta vida? ¿No hay más allá? ¿Hay eternidad más allá de lo que vemos y conocemos ahora? Y si lo hay, ¿cómo podemos estar seguros de que viviremos para siempre? La Biblia habla de las necesidades más profundas de nuestro corazón. Durante mucho tiempo, los que viajaban a Oriente Medio habían escuchado historias sobre una ciudad mística y prohibida. Las descripciones parecían casi increíbles. Y aún era más tentador porque los rumores decían que el lugar era considerado sagrado por los árabes y que cualquier infiel o toda persona que no fuera musulmana, que fuera de allí, podía esperar la muerte. No hay nada más terrible que las cosas prohibidas. Siempre las cosas prohibidas nos llaman nuestra atención y queremos conocerla y queremos saber y queremos descubrirla y queremos adivinar qué es, dónde es y cómo se hace para llegar hasta ahí. Todo eso y cómo puedo mantenerme ahí también. Bueno, pues esta era una ciudad prohibida, porque ¿qué decían? Que el que llegara ahí, si no era musulmán, se moría. Y también qué miedo, ¿verdad? Qué miedo llegar a un lugar tan tenebroso. Bukhar se sumergió en los modos y la cultura del Oriente Medio, que hablaba árabe con fluidez. Conocía el Corán casi de memoria y estudiaba la ley islámica con tanta intensidad que hasta los árabes lo consideraban un erudito.
Él no solo realizó la peregrinación a la Meca, se quedó allí durante meses. Se vistió como un jeque árabe de Oriente Medio y se hizo llamar jeque Ibrahim ibn Abdallah. En 1812, Bukhar se unió a la caravana de comerciantes árabes que viajaban a Siria, que viajaban de Siria al Cairo. Y en la segunda noche alguien le susurró que el lugar donde estaban acampados quedaba solo a unas pocas horas al este de la ciudad prohibida. Imagínense, algo prohibido. Siempre, siempre, siempre nos llama la atención y queremos descubrirlo. Y queremos descubrir los secretos y queremos saber un poco más, porque esa es la mentalidad del hombre. Siempre estar escudriñando, ay, lo que no deberíamos escudriñar. Porque cuando nos mandan escudriñar las escrituras, ay, no, es que yo eso no entiendo nada. Es que si a mí no me lo explican, yo no lo voy a entender. Bueno, entonces venga y se lo explico. Ah, no, 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 es que tengo mucho que hacer y no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo, yo le aviso. No, 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 eso es para cuando yo esté viejita. Porque ahora que estoy joven, no me interesa. O no, 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 eso es cuando ya me vaya a morir. Cuando ya esté por morirme, entonces yo le aviso, como si la muerte nos diera tiempo. Bueno, pues este señor no era diferente. Y a la mañana siguiente, temprano, Bukhar le dijo al líder de la caravana que quería ofrecer un sacrificio en la tumba de Aarón. Que se rumoreaba estaba allí, la tumba de Aarón. Unas horas más tarde, con una guía beduina y una cabra para la ofrenda, ingresó al Sikh, así se llama, Sikh, que es una estrecha hendidura en la roca que conduce a la ahora famosa ciudad de Petra. Y por primera vez en más de 1000 años, un forastero estaba ante las ruinas históricas. Qué osadía, ¿verdad? Qué osadía de ir a un lugar en donde uno sabe que no puede regresar. Porque si nosotros nos podemos ver a los sumos sacerdotes que narra en la Biblia, que se ponían un montón de sonajeros, de chilindrines, qué sé yo cómo se llaman, en los ruedos del efod, para que cuando si caían muertos delante de la presencia de Dios, porque podían caer muertos y amarrados, se amarraban un mecate en el pie, para que si acaso caían muertos, lo jalaran y no los dejaran ahí. Todas esas precauciones hay que tomarlas. Estamos de acuerdo. Pero entrar a un lugar en donde uno sabe que puede morir, bueno, ahí eran delante de la presencia de Dios, pero es temeroso, ¿verdad que sí? Da miedo, da miedo. Pues en la mañana siguiente este señor Bukhar le dijo al líder de la caravana que quería estar allí y lo llevó al Sikh, que era una estrecha hendidura en la roca que conduce a la ciudad de Petra. Bukhar rápidamente se dio cuenta de que los rumores que había escuchado no eran exagerados. Más de 150 años después, Petra sigue produciendo la misma reacción en los visitantes. Lo primero que vio y que todos vieron cuando pasaron por el Sikh fue el tesoro, el gran tesoro de Petra, llamado así por los árabes porque creían que era allí donde los antiguos nabateos que construyeron Petra escondían sus objetos de valor. En realidad era una tumba. El edificio mide 43 metros de altura y equivale a la altura de un edificio de 14 pisos. No fue levantado bloque por bloque, fue labrado directamente en la roca, en la roca. No es de extrañar que haya sido recientemente designada como Patrimonio de la Humanidad y es llamada también una ciudad roja, como la rosa, tan vieja como el tiempo.
tan vieja como el tiempo. En ella se encuentra una figura tallada en la parte superior y se trata de Al-Usa, la terrible diosa que era la principal deidad de Petra. Una escalera conduce desde el centro de la ciudad al lugar alto en la colina cercana, donde se le adoraba. El altar en donde los nabateos ofrecían sacrificios a Al-Usa. En general ofrecían animales, pero en ocasiones especiales, al menos una vez al año, un niño era atado y sacrificado. Le cortaban la garganta y la sangre corría por una grieta en el fondo del altar hasta la base del acantilado, para alimentar al dios león, que, bueno, no sé qué decir, la verdad. Tanta idolatría para un dios que ni siquiera existe, o que si existe, no se puede comparar con el Dios de todos los dioses, que es Jehová. Pero esos somos los seres humanos. Preferimos endiosar a cosas que vemos que adorar a un Dios que no vemos. Los sacrificios de niños se practicaron en muchos lugares del Antiguo Oriente Próximo y en algunas partes del mundo también. Estos sacrificios se realizaban no porque los amaran a los niños, porque no los amaran, sí los amaban, se preocupaban mucho por ellos y por eso lo hacían. Sabían lo que querían de Al-Usa. ¿Qué era lo que querían? La vida eterna. Y para conseguirlo tenían que darle nada más y nada menos que era lo más valioso que tenían, que eran sus hijos. Todos, absolutamente todos. A cualquier persona que usted conozca y que crea que después de la vida hay vida y que esa vida va a ser eterna, que ellos crean en eso y ustedes le preguntan, ¿quiere tener vida eterna? Y todos le dicen que sí. Es más, si ha buscado eternamente el agua o lo que sea, la fuente de la eterna juventud. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo joven, se supone, ¿verdad? Que si yo me mantengo joven, no me voy a morir. Y siempre voy a estar joven. Y la muerte no me puede llegar, porque se supone que solo los viejitos se mueren. Y nosotros sabemos que no es cierto. Tanto mueren los jóvenes como los niños. Y ahora en la actualidad mueren muchísimo más los jóvenes que los niños. Porque la misma palabra de Dios dice que los jóvenes iban a morir en su edad viril. En su edad viril. Y ahora, si uno ve las estadísticas, muchísimos jóvenes mueren. Pero todos queremos la vida eterna. A veces podemos entender mejor las cosas por contraste. Y esto es lo que queremos hacer ahora. El Monte Calvario. Imagínenselo nada más. El Monte Calvario. Jesús cuelga en una cruz y mientras desfallece. Mira los clavos en sus manos y en sus pies. Mira la corona de espinas en su cabeza y la sangre que cae a la piedra áspera que está abajo. Recordemos un poco. Lo colgaron en el Monte Calvario. La cruz que estaba, en la que fue crucificado, lo metían en una zanja, por decirlo así, que había entre dos piedras, de manera que eso entrara ahí tallado para que la cruz se pudiera mantener erguida y no se fuera de medio lado. Entonces, la sangre de Cristo, cuando se derramó, chorreaba por su cuerpo, por la cruz, y penetraba
en la grieta y penetraba en la grieta. Bueno, pues quizá parezca que hay una similitud entre esta escena y la de Petra. Puede ser que ellos lo hayan copiado de la muerte de Cristo, o puede ser que Cristo muriera así para decir que Él es el único Dios verdadero, que los niños que se mataban y se desgollaban en ese momento no resucitaban, pero que Él sí. Pero no hay similitud. Los nabateos creían que su Dios les exigía un sacrificio, un cruel y horrible sacrificio de apaciguamiento. Y en la cruz, Dios Él no exige nada. Él está ofreciendo y dando su vida por toda la humanidad. Él es el que hace el sacrificio. Él es el que se sacrificó. No sacrificó a nadie. Él mismo se sacrificó. Él dio el regalo supremo de todos los tiempos. Es el más valioso regalo que jamás podría darse. Como les dije al principio, es un regalo de amor que Él nos dio. Él se dio porque nos amó tanto que quería que viviéramos con Él para siempre. Debido a su amor insoldable e incomprensible. Y vamos a leer Juan 3:16. Juan 3:16. Que dice así, este versículo se ha oído por todo lado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora es posible leer esto e incluso creerlo, sin que sea real para nosotros. Puede ser solo palabras. Para algunas personas eso es una palabrería. Ese, de hecho, es uno de los problemas más graves que enfrentamos. Pero Dios es increíblemente paciente con nosotros. Él tiene una paciencia infinita por nosotros, para con nosotros. Él sabe que está tratando con alumnos lentos, porque somos lentos, faltos de inteligencia espiritual y moral también. Por lo que está dispuesto a repetir sus lecciones una y otra vez. Desde que comenzó el pecado, ha estado ideando formas de ayudarnos a comprender su amor y la enormidad del sacrificio de Cristo en nuestro favor. Él no cesa de demostrarnos su amor. No cesa, nos protege, nos guarda, nos alimenta, nos sustenta, nos envía cartas de amor a través de su evangelio, nos envía personas para que vengan a ayudarnos, a alentarnos y a que aprendamos. Perdóneme que es lo que voy a decir esta palabra que es tan corriente, pero nos hacemos, como decimos en Costa Rica, los majes. Nos hacemos los tontos, los hacemos los que no entendemos, porque inteligencia tenemos, pero no queremos. Entonces nos vamos haciendo, ay no, otro día, no, ahora no me hable de eso, porque estoy en esta fiesta y estoy con este grupo y me entretengo mucho. Ay, no, aquí no se hable de Dios. No, este no es el momento para hablar de Dios. Y ponemos oídos sordos y nos hacemos los tontos y hasta cara de tonto ponemos a veces. Pero
Ni modo, es el ser humano. Por lo que está dispuesto a repetir en las lecciones una y otra vez. Desde que comenzó el pecado, ha estado creando diferentes formas, diferentes mensajeros, diferentes palabras a través de diferentes libros, a través de diferentes personas, pero no queremos entender. El proceso de enseñanza, aprendizaje comenzó en el Edén. Porque nada hago yo con enseñar a un alumno si ese alumno no quiere aprender. Yo puedo traer 50,000 argumentos, diferentes formas de expresarlo, de idear para ver cómo hago para que un alumno aprenda, pero si no quiere aprender, no quiere aprender. Yo he sido, he enseñado a cualquier cantidad de alumnos y a mí las mamás me preguntan, ¿qué es lo que tiene que llevar? Tiene que traer un papel, lápiz, borrador, calculadora, porque lo que enseño es matemáticas, si es que las necesitan. Pero sobre todo tiene que traer, así les digo, estañones de ganas de aprender, estañones para llevarse todo el conocimiento. Porque yo puedo tardar horas explicando la misma materia que si el alumno no quiere aprender, no la quiere aprender. Y como lo he dicho siempre, prefiero un tonto aplicado que un inteligente vago. Yo prefiero un tonto aplicado que un inteligente vago. ¿Por qué? Porque una persona que le cuesta, después de repetírselo 3, 4 veces, aprendió y nunca más se le volvió a olvidar. Pero un inteligente vago, su mente anda flotando y dilucidando en otras cosas que le llamaron la atención. Pues eso es lo que pasa con nosotros con la palabra de Dios. Y el aprendizaje, enseñanza, comenzó en el jardín del Edén. Justo después de que Adán y Eva pecaron, Dios les dio una promesa de perdón. Cuando lo escucharon, de alguna manera entendieron que podían llegar a tener una esperanza. Pero era esencial que Adán y Eva entendieran las consecuencias, el costo real del pecado. De lo contrario, podrían creer que la desobediencia realmente no importaba demasiado. Y eso es que nos pasa a nosotros. Cuando pecamos, si la consecuencia del pecado viniera inmediatamente a aplicarse, no cometeríamos más ese pecado. Pero llega tiempo después y ya nosotros hasta se nos olvidó por qué era. Y tenemos la osadía de decirle al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me estás castigando? ¿Yo qué he hecho? Y Dios nos advierte día con día. Igual que lo hizo con Adán y Eva. Trató de advertirles y se los dijo, no coman de la fruta, no la coman. Y Él les había dicho el resultado seguro del pecado, que sería la muerte. Y pecamos y pecamos y pecamos y queremos tener vida eterna. Entonces, ¿amamos la vida eterna o amamos más el pecado? Pero ellos lo atendieron vagamente, lo que implicaban esas palabras. Necesitaban comprender que era cruel y terminal. Y cómo se relacionaba eso con el pecado. ¿Y cómo se relacionaba eso con el pecado? Por lo que Dios les reveló una verdad esencial en su plan para salvarnos. Porque Dios siempre nos advierte. Él siempre va delante de nosotros y nos advierte, perdónenme lo que les voy a decir, en qué tanate nos estamos metiendo en el momento que estamos pecando.
La explicación de lo que tenía que hacer y su significado llenó a Adán de un horror más allá de toda descripción. Adán y Eva nunca antes habían visto la muerte. Y mire, les voy a decir una cosa. Hasta el día de hoy no nos acostumbramos a la muerte. Muere una persona y lloramos, nos regamos las vestiduras, sufrimos, sobre todo cuando hay gente que nosotros amamos. No nos acostumbramos a la muerte. Imagínese a Adán que nunca había visto la muerte, porque nosotros estamos acostumbrados a ver los animales, las plantas, todos los seres vivos que existen en la tierra morir. El universo entero nunca antes había presenciado la muerte. Ahora miran la vida que se derrama en el suelo. El cordero se vuelve más débil, sus ojos retroceden, su respiración se detiene. Ningún padre lloró más la muerte de un niño que lo que lloraron Adán y Eva en ese momento por el cordero. Además, pensaban, esto es lo que el pecado ha hecho. Y eso es lo que nos ha causado el pecado. Nos ha causado sufrimiento, nos ha causado agonía, nos ha traído muerte, enfermedad a través de todas las edades. Y todavía seguimos pecando. Y todavía seguimos pecando. En el sufrimiento inmerecido de ese cordero, Adán y Eva vieron una verdad que las palabras nunca podrían haber transmitido. Pero Dios les dio una gloriosa promesa de esperanza. Y vamos a leer Génesis 3:15. Génesis 3:15, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y vamos a leer Romanos 6:23. Romanos 6:23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pasaron los años. La enseñanza de ese primer sacrificio en el pecado se repitió a medida que cada generación siguiente enseñaba a sus hijos el ritual y su significado. Pero todo eso se detuvo cuando el pueblo de Dios fue reducido a la esclavitud en Egipto. Año a año se hacían todos los sacrificios, se hacían los rituales, se explicaba el significado. Cada vez que una persona cometía tenía que llevar un corderito, un palomino, lo que fuera al tabernáculo para que fuera degollado por la paga del pecado. Se les explicaba una y mil veces cuál era el significado de esto. Pero llegó el momento en que todo esto fue cancelado cuando ellos fueron esclavizados en Egipto, porque el faraón no les permitía hacer esos rituales. Pero el día de la emancipación finalmente llegó. Cuando el pueblo de Dios por fin dejó Egipto, colocaron sus tiendas alrededor de la base del monte Sinaí, y allí es donde estaban cuando Dios le dijo a Moisés. Vamos a ver qué le dijo Dios a Moisés, y eso lo encontramos en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés?
en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Porque Dios toda la vida ha querido vivir en medio de nosotros. Él siempre lo ha deseado, lo ha añorado. Nosotros hemos sido los que no le permitimos que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque donde esté el pecado, Él no puede estar. Donde hay suciedad, Él no puede estar. Eso es como entrar a una casa sucia. Usted entra a una casa sucia y la casa sucia huele a ropa sucia, a comida podrida porque no se lavaron los trastes, no se sacó la basura, no se cambiaron la ropa de cama. Bueno, le voy a decir una cosa, una casa huele a lo que usted huele. Y si usted no se baña, su casa no puede estar olorosita rica. Si usted no cambia la ropa de camas, su casa no puede oler rico. Si usted no lava los trastes, igual. Si usted no limpia, no barre, su casa huele feo. Y Dios no puede estar en medio de la sociedad. Y cuando yo peco, huelo feo para Dios. Huelo feo. ¿Y Dios va a querer estar conmigo? No, porque es muy feo estar con una persona que huele feo. Pues el santuario era un lugar de culto, pero era más que eso. Era un gran centro educativo. Era un libro de lecciones sobre cómo Dios planeó salvarnos y llevarnos a una relación personal con Él. Porque eso es lo que Dios quiere, salvarnos y que nosotros tengamos una relación personal con Él. Pero eso lo podemos hacer cuando estamos libres de pecado, porque cuando tenemos pecado nos escondemos de Dios y no queremos ni que nos vea. A mí me daba risa con mis hijos, porque mis hijos, mami, 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 y cuando se habían portado mal andaban escabulliditos por ahí que no querían verme, porque sabían que habían hecho cosas que no estaban debidas. Pues el santuario y sus servicios renovaron el plan de sacrificios de animales y lo elevaron a un nuevo nivel de significado. Porque antes Abraham, y todos los personajes bíblicos, antes de Moisés, ellos hacían los rituales individualmente, en familia. Pero después de Moisés se empezó a centralizar en el tabernáculo. Y en el tabernáculo se les empezó a enseñar a todos y repetirles, porque tienen que repetirnos, Dios nos tiene que repetir las lecciones de cuál era su significado. El antiguo santuario estaba compuesto por dos secciones principales, el patio exterior y la estructura parecida a una tienda llamada tabernáculo. En el patio exterior la gente venía a ofrecer sus sacrificios en el altar del holocausto. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. El primer departamento se llamaba el lugar santo y más adentro el lugar santísimo. Había ceremonias relacionadas con el tabernáculo para dar gracias. Había ofrendas de paz, ritos de purificación y otras actividades diseñadas para aclarar y fortalecer la relación de un creyente con Dios. Pero en el centro de todo estaban los rituales para el perdón del pecado. En el fondo todo se reducía a dos figuras centrales: el sacrificio del animalito agonizante y el sacerdote que estaba vivo. Voy a poner un ejemplo. Un hombre golpea a un vecino, pero a medida que pasa el tiempo se arrepiente, regresa y le pide perdón al hombre. El hombre sabe que también tiene que arreglar cosas con Dios y lleva al santuario y lleva consigo un cabrito o un cordero. Cuando llega el sacerdote sale a su encuentro y con gran pena pone su mano sobre la cabeza del animal
y él confiesa su pecado. Y vamos a leer Levíticos 1 del 4 al 5. Levíticos 4 del 1 al 5 que dice así. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Repito, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo. Y Eclesiastés 5:5 dice así: cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó. Entonces, no solo era degollar al animalito, era confesar en su cabeza el pecado que yo había cometido. Esto simboliza la transferencia del pecado, del pecador al sacrificio. En el momento que le ponían la mano al animalito y confesaban su pecado, mi pecado se le pasaba al animalito. ¿Ok? Luego le tiene que cortar la garganta con su propia mano. Nadie más podía hacerlo por él. No hay forma de que esto sea agradable o placentero. Es algo cruel y sangriento. Y esa era su intención. El sacerdote recoge la sangre en un recipiente, luego sumerge un dedo en él y toca los cuernos que hay en el altar, y finalmente derrama el resto de la sangre en la base del altar. En el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, Moisés nos dice, vamos a ver qué nos dice Moisés. Levíticos 4:35. Levíticos 4:35. Y le tocará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, y le hará al sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Repito, y le tocará su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido y será perdonado. Recordemos que la grosura significa pecado, pecado. ¿Ah? Y era perdonado. Esa es la gloriosa palabra del Evangelio. Perdonado, libre de culpa, liberado de la condena. El hombre llegó al santuario con la cabeza gacha por la culpa y la vergüenza. Se va aliviado y contento. ¿Por qué? Porque está perdonado. Su culpabilidad se desapareció, se le pasó al corderito. Y vino bajo una sentencia de muerte y se va regocijándose en el regalo de la vida. Entonces todo esto nos da a conocer 4 aspectos. El hombre, un pecador, acepta su culpa. Primero que todo, uno tiene que aceptar su culpa, sin excusas, o justificar lo que yo hice, o culpar a otra persona. Segundo, reconoce y confiesa el pecado, porque ya en el mismo momento en que yo reconozco que estoy pecando, ya ahora sí me quiero confesar y me lo quiero quitar de encima. Luego acepto el perdón que Dios me ha provisto y se regocija en la seguridad de que ahora está libre de culpa. Y vamos a leer Hebreos 10:4. Hebreos 10:4 que dice así: porque la sangre de los toros y los machos cobridos no puede quitar el pecado. Entonces, ¿qué país vivimos? Lo confesaban y lo degollaban. Y ahora me dicen que la sangre de los toros y de los machos cabríos no me puede quitar el pecado. Vamos a ver qué nos dice. Como hemos descubierto, el santuario era un libro de lecciones. Fue diseñado para enseñarnos una realidad que Dios quiere que todos nosotros no solo comprendamos, sino que experimentemos.
Por supuesto, nunca fue posible que la sangre de los animales quitara el pecado. Era una representación, una tipificación de Cristo. El animalito en sí no me podía quitar el pecado, el que me quita el pecado es Cristo Jesús. Vamos a leer Isaías 53, 6 y 7. Uy, así, aquí está. Isaías 53, 6 y 7. Todos nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió la boca. Repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, a Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Las lecciones del Antiguo Testamento son para todos y cada uno de nosotros. El antiguo tabernáculo ya no existe, pero Jesús, que es el verdadero sacrificio, la realidad de la condenación y la limpieza, están disponibles para todos aquellos que siguen los mismos pasos y depositan su fe en el sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús. La culpa de nuestros pecados pasados pueden desaparecer. Nuestro corazón puede estar lleno de paz y de gozo. Jesús nos ofrece el perdón. Las voces de una conducta acusadora se silencian. Y así es como puedes experimentar esto hoy. Acepta la realidad y reconoce de que eres un pecador. Reconoce y confiesa tus pecados a Dios. Pide perdón a quien has ofendido con tus pecados y haz las reparaciones necesarias. Cree y acepta el perdón que Él proveyó por medio de Jesús. Alaba a Dios y agradécele a medida que la paz y la luz inunde tu alma. Esa voz tranquila que habla tu alma es el Espíritu Santo. No lo dudes ni esperes más. Abre tu corazón a la vida y a la alegría. Reconoce a la paz sobre todo. Reconoce y confiesa el pecado que te ha traído tanta carga de culpa. Acepta su perdón. Mantente libre en la libertad que se ha comprado para ti a tal precio. Y el precio fue la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y di, Señor, vengo a ti como un pecador culpable. Tú sabes lo que he hecho. Por favor, perdona mi pecado. Quita la culpa y la vergüenza. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que Dios nos ofrece. Ya no tenemos que ir a degollar a un animalito. Es más, ni siquiera tuvimos que ver a Cristo cuando lo crucificaron. No lo tenemos que ver, ni lo vimos. Lo tenemos que aceptar por fe. Así como tengo que aceptar que soy un pecador. Tengo que reconocer que le he fallado al Señor. Tengo que pedirle perdón a las personas que las he afectado con mis tonterías, con mis pecados. Tengo que aceptar el perdón que Dios me proveyó y alabar al Señor y agradecerle, porque ese saco que tenía en mi cabeza, en mi espalda, ya se eliminó. Ya no tengo que cargarlo más. Esa culpabilidad ya no la tengo que cargar más. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Para tener paz, para tener gozo, para tener alegría, para volver a sonreír, para quitarme la cara de amargazón que tengo. Dejar de culpar a los demás por mis cosas.
porque nosotros pensamos, yo no hago a nadie, yo no le hago mal a nadie, me fumo un cigarrillo de marihuana y yo no le hago daño a nadie, si soy yo el que estoy destruyendo mi cuerpo. Me estoy fumando unos cigarros de, de, de tabaco común y corriente y yo no le estoy haciendo daño a nadie, solo me estoy haciendo daño yo. No, señor, estamos haciendo daño a todas las personas a nuestro alrededor, a nuestra mamá, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Si yo no limpio mi casa, ¿de qué importa que yo no limpie mi casa? Si de por sí a nadie le interesa, pero los olores que salen de mi casa, las moscas, los zancudos, las cucarachas, las ratas, todo lo que se meten en mi casa, porque es una casa sucia, está afectando a mis vecinos. Y mi casa sucia, que es mi cuerpo, afecta también a todo el mundo que está alrededor mío. Tengo que empezar por limpiar mi casa y librarla de toda contaminación de pecado. Eso es lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que siempre preferimos culpar a todo el mundo de nuestras equivocaciones, de nuestras debilidades, de nuestros problemas. Y no es así, ni debe ser así. Este es el mensaje que les traía para hoy. Es pasar de muerte a vida, es reconocer que Cristo murió por nosotros, es una muerte que trajo vida a nuestra vida y tenemos que aceptarla si queremos tener vida eterna y si queremos tener vida después de la vida. Porque de morir físicamente de este cuerpo, todos lo vamos a tener que pasar por ahí. Todos, absolutamente todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Ha sido una bendición para mí traerle esta nueva carta de amor. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere y bendiciones para todos y feliz semana.